Bueno, bueno, en primer lugar, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a Agustín y a su equipo la invitación por estar hoy aquí en Madrid, en la capital del reino, contando una experiencia de una pequeña ciudad de Andalucía. Bueno, antes de pasar a contaros lo que queremos exponeros, me gustaría hacer un preámbulo para que os situéis el marco en el que estamos trabajando. Esto es un proyecto en el que llevamos trabajando en colaboración con el Ayuntamiento de Lucena, pues mucho tiempo, más de lo que nos gustaría, ¿no? Porque son casi... Nuestra universidad ha cumplido este año 18 años, somos ya mayores de edad, somos ya una universidad pública mayorcita, y nosotros llevamos trabajando con el Ayuntamiento de Lucena 13, con lo cual llevamos ya mucho tiempo trabajando con ellos. Nosotros entendimos, desde que empezamos a desarrollar el proyecto, que haciendo caso a los que entienden de esto, y como buenos académicos, que el problema de las políticas públicas no estaba en el diseño. Ya nos enseñaron hace algún tiempo buenos estudiosos del análisis de las políticas públicas que el verdadero problema de la política pública, es un problema de implementación, de llevar a cabo. Entonces decidimos embarcarnos en un, digamos que, trabajo conjunto con la ciudad, con el ayuntamiento, para no solamente contribuir al diseño y a la evaluación, que la hemos hecho también, de este tipo de proyectos, sino también a la implementación. Es decir, pensar, ayudarles de alguna u otra manera a desarrollar el proyecto. Y bueno, yo coincido con el compañero que la mayor parte de los problemas de intervención son problemas políticos, la mayor parte, son problemas en clave política. Entonces, sí quiero decir que este proyecto ha resistido a 3 alcaldes, más de 100 concejales, 3 secretarios municipales, 3 interventores, 3 tesoreros, 2 gerentes de urbanismo, a la propia gerencia de urbanismo que se cerró hace 2 años, y los que quedamos pues somos nosotros y buena parte de los movimientos civiles, de la sociedad civil, que empezaron con nosotros el proyecto. Bueno, me he salido... 5... Lucena es una ciudad de en torno a unos 50.000 habitantes, aproximadamente tiene en censo, en padrón 43.000. Lo que caracteriza a Lucena es que es una ciudad muy dinámica, tiene un gran dinamismo empresarial y económico, y esto tiene que ver con algo de lo que después os quiero contar. Por ejemplo, un dato significativo: en esta ciudad se produce el 75% del frío industrial, son las máquinas de Pepsi, de Coca-Cola, y las vitrinas de los hoteles y todo esto, de España. Se produce en esta ciudad. Como característica, creo que también hay que destacar que es una ciudad de un tamaño medio, que en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, este tipo de ciudades tienen un peso muy importante. Hay como unas 52 ciudades en el eje diagonal del interior de Andalucía. Sabéis que están las 10 grandes ciudades, más de 100.000 habitantes, las capitales de provincia, la costa, y este tipo de ciudades, que como digo son 52 ciudades de en torno entre 20 y 50.000 habitantes, que recorren diagonalmente el interior de Andalucía. Tienen un peso, por lo tanto, estratégico importante en la región. Y Lucena está
en el centro. Creo que el caso puede ser interesante solo por eso, porque estamos en el centro, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge el proyecto de regeneración, de desarrollo del centro histórico de Lucena? Bueno, pues surge del plan estratégico, de un plan estratégico que se hizo, que se comenzó a elaborar en el año 2002 y que se ha estado desarrollando hasta el año 2012. Mira, Lucena era y en buena parte, la mayor parte de la ciudad, era una ciudad que estaba pensada para trabajar. Lo siento, pero son judíos, además judíos de verdad. O sea, trabajan y trabajan. Entonces, era una ciudad incómoda para el ciudadano, para el peatón, pero la ciudad iba cambiando. Entonces, una de las cuestiones que se vieron en ese primer diagnóstico que se hizo hace ya mucho tiempo, como digo, más del que me gustaría, hablar de una Lucena como una ciudad para vivir. Bueno, pues nosotros, como creíamos en lo de la implementación y en lo de la participación, en fin, lo explicamos en clase a nuestros alumnos de políticas públicas, pues dijimos, bueno, vamos a aplicarlo aquí también, ¿no? Y entonces hicimos una cosa que se llamaba las ciudades de la ciudad. Y dijimos, vamos a construir la estructura de la ciudad sobre la base de lo que opinan sus ciudadanos. ¿Cuáles son los barrios, cuáles son los núcleos, cuáles son los elementos desde el punto de vista territorial a los que los ciudadanos se sienten atados, ¿no? o se sienten partícipes de ese barrio? Nos inventamos una metodología con antropólogos que es interesante, está publicada en Ciudades y Territorios, así que si queréis recurrir a ella, levantamos utilizando la percepción de pertenencia de los ciudadanos, hicimos una estructuración de la ciudad. Pero para nosotros la intervención en el centro histórico tenía un gran valor estratégico y hasta cierto punto táctico. Primero, por el valor simbólico del centro histórico en una ciudad de 50.000 habitantes. En el centro es donde se celebra la procesión de la patrona. Entonces, es un espacio en el que todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan, se sienten representados, es decir, se sienten identificados con el centro. Y nosotros queríamos, nos creíamos lo de la implementación de políticas públicas, queríamos impulsar un modelo de intervenir en la transformación urbana, donde pusiéramos el ciudadano al centro, donde utilizáramos la participación ciudadana y la cooperación de actores. Y, de verdad, esto es posible, ha sido posible. Ahora os contaré un par de cuestiones también en el marco del proyecto. Bueno, el planteamiento del proyecto, como digo, ahí tenéis el plano, la distribución que hicieron los ciudadanos de los distintos barrios, ¿no? de las distintas zonas de la ciudad. Es el centro histórico, un diagnóstico que seguramente responde a lo que, aunque sea una ciudad de tamaño medio, pero es una ciudad que tiene ya una cierta dinámica urbana, que tenga 50.000 habitantes. El alcalde me preguntaba una vez, bueno, ¿y tú para qué criterio? Yo decía, alcalde, tenéis centro comercial, tenéis McDonald's, y encima ha sido de las pocas ciudades en las que el pleno municipal en esta corporación se ha fragmentado. Es decir, ahí está Ciudadanos y Podemos, algo que no ha ocurrido en buena parte de los municipios de Andalucía. Entonces, bueno, eso puede darnos un indicador de que Lucena tiene cierta dinámica urbana. Pero bueno, el centro histórico le ocurría algo parecido a lo que le ocurre a buena parte de los centros históricos de las ciudades. Perdía población, perdía actividad económica, se cerraban las empresas fundamentalmente porque en una parte del desarrollo de la ciudad se construyó un gran polígono comercial sin tener en cuenta, o difícilmente teniendo en cuenta, cómo convivía con el comercio tradicional. Claro, y se abrieron las tiendas, se abrió el Carrefour, hay un poder de atracción, y el McDonald's, un poder de atracción enorme, y el centro se empezó a vaciar, ¿no? Bueno, pues
como os decía, esta ciudad extraordinariamente incómoda. Yo recuerdo que una de las primeras cuestiones que nos decían los vecinos en las asambleas y demás, nos decían, es que no se puede pasear, yo voy con el carrito de mis hijos por el centro y no puedo andar, porque las aceras son muy pequeñas y se le ha dado un valor enorme al coche. Es decir, una ciudad empresarial, económica, había concesionarios de Audi, de Mercedes, de Porsche, en fin, hasta algún... Bueno, una ciudad donde los empresarios pesaban de manera considerable. Y un deterioro completo del patrimonio histórico. El Plan General de Ordenación Urbana consagró el cierre y el veto, por ejemplo, a un expediente que se puso en marcha a mediados de los 70 para declarar el centro histórico como centro histórico artístico, que es una figura de protección en términos de patrimonio. La Gerencia de Urbanismo lo justificaba en términos de, yo no entiendo de esto mucho, ¿no? de edificabilidad y de capacidad de no sé, de negocio inmobiliario o algo así. Bueno, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo decidimos nosotros intervenir? ¿Cómo planteamos intervenir en el centro de la ciudad? Bueno, pues inventándonos o traduciendo todo este tipo de conceptos que en la literatura sobre políticas urbanas encontrábamos, ¿no? Y entonces leíamos a Ismael, leíamos a Joan, leíamos a nuestro colega Clemente, ¿sí? Y decíamos, bueno, pues vamos a hacer de verdad un laboratorio. Yo creo que Lucena, hasta cierto sentido, lo podríamos considerar nosotros como un laboratorio de políticas urbanas, hasta tal punto que hay algunos concejales que cuando llegamos nosotros por allí dicen, aquí está tu cobaya, ¿no? Es decir, venga, seguid experimentando con nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que algunas cuestiones pueden ser interesantes del caso. Mira, este es el modelo que tiene URBAT, la Comisión Europea, del concepto de integrado, ¿no? Del modelo de desarrollo urbano sostenible integrado. Es algo parecido a la herramienta RFSC, que también desarrolló la Comisión Europea. Y bueno, cuando nosotros nos pusimos a pensar en el proyecto, dijimos, nos miramos en el espejo y dijimos, anda, si somos integrados, ¿eh? O sea, nos dimos cuenta que de manera consciente habíamos puesto en marcha un tipo de proyecto de manera integrada, ¿no? Social, bueno, porque uno de los grandes problemas que tenía el centro de la ciudad, ya decía, que no estaba pensado para andar, no estaba pensado para el ciudadano, estaba pensado para los coches, para que los camiones de cierto tonelaje dieran las curvas, porque si no, no podían llegar al polígono industrial. ¿Sí? Ese era el modelo de ciudad, ¿no? Bueno, también desde el punto de vista económico, queríamos impulsar la actividad económica, recuperar la actividad económica, impulsar también la actuación turística, a la ambiental, o sea, la recogida de residuos urbanos era catastrófica, no había zonas verdes, bueno, los palacios, los pocos palacios que quedaban vivos estaban deteriorados, los bienes de patrimonio abandonados, y sobre todo nosotros nos planteamos también el diálogo del centro histórico con la ciudad. Y lo realmente importante, que yo creo que es la cuestión básica en este proyecto, la implementación. La gran cuestión de la implementación tiene que ver con esto de la gobernanza, es decir, con esto de la colaboración, la implicación de la sociedad civil y sobre todo una cuestión extraordinariamente importante, que el político, que los alcaldes, que son máquinas de contar votos, entiendan que esto forma parte del rendimiento político. Si esto no lo asumen, difícilmente este tipo de proyectos se puedan poner en marcha. Bueno, ahí tenéis algunas de las intervenciones. Esta es como estaba la ciudad, como estaba el centro hace 4 o 5 años, no hace mucho más, O sea
lo de las aceras pequeñas, construimos un parking en el centro de la ciudad, un parking subterráneo. Yo la fotografía del carrito se la debo a la chica aquella que el niño estará ya en secundaria, porque claro, de esto hace ya 14 años, ¿no? O sea, que me dijo aquello del carrito, con lo cual tendría que haber apuntado quién era, cosa que no hice para poderle enseñar la foto. Accesibilidad, eliminación de barreras arquitectónicas, dinamización económica, en fin, ahí tenéis el centro de interpretación de la ciudad, la recuperación de los palacios, desarrollo turístico, zonas verdes, un auditorio, no podíamos tener menos. Ahí tenéis uno de los palacios, y la rehabilitación, esta creemos, todavía está en negociación, pero creemos que esta va a ser la sede del Laboratorio de Gobernanza Urbana de Lucena. Estamos negociando a ver si quieren seguir siendo cobayas o no. La intervención, ahí tenéis el patrimonio judío, la concepción del proyecto integrado, es decir, el diálogo del centro histórico con la ciudad, pero sobre todo, y aquí es donde me gustaría detenerme un minuto, la participación ciudadana, construir la imagen del centro desde la concepción de los propios vecinos. Sí, esto de la ciudad desde la ciudad se lo han creído, ha costado trabajo, por eso lo que decían los analistas de políticas públicas, que donde hay que poner el acento es en la implementación, en el juego de implementación. Y lo de la cooperación y la codecisión, de verdad, había una comisión de transformación del centro histórico. El alcalde, en los años de bonanza, año 2007, que empezaron a diseñarse, esta comisión tomaba decisiones del tipo de color del suelo, si era se iba a permitir que entraran los coches o no. Pues el alcalde dijo, bueno, pues vamos a invitar a un gran arquitecto, andaluz, Premio Nacional de Arquitectura, que venga y nos haga el proyecto, un gran urbanista. A la segunda reunión, la Comisión de Transformación del Casco Histórico le dijo al alcalde, o se va el arquitecto o te vas tú. El alcalde echó al arquitecto, evidentemente. Después se fue el alcalde. Bueno, evaluamos el proyecto, evaluamos también indicadores, ahí tenéis una batería de indicadores que hemos utilizado, pero sobre todo esto, ¿no? Le preguntamos a los ciudadanos, o sea, ¿de verdad se vive mejor en Lucena, en el centro histórico, después de haber hecho todo esto que hemos hecho? Y el 60% de los ciudadanos, en una encuesta, 600 encuestas en un municipio de 50.000 habitantes, mayores de 18 años, la representatividad es importante, nos decía que sí, que se vivía muy bien. La línea de trabajo futura, el proyecto nos separa, queremos crear un distrito de creatividad, la declaración del centro histórico, tal. Y ya, de verdad que termino con una reflexión. Hoy se está celebrando aquí en Madrid también un encuentro importante de la red de iniciativas urbanas, que es donde se va a repartir la pasta para los proyectos de regeneración urbana y desarrollo urbano integrado, del que aquí hablamos, en el próximo marco comunitario. Coincide con nuestra jornada. Deberían de haber venido aquí y preguntarnos. Bueno, la cuestión es que, de verdad, en este tipo de proyectos hay que ser muy conscientes. Hay vida más allá del FEDER. El gran problema que tenemos con este tipo de cosas es que, antes lo comentaban en la mesa, algunos compañeros en la mesa anterior, es que los ayuntamientos son frágiles económicamente. Entonces tienen una financiación condicionada y entonces entienden este tipo de proyectos como subvenciones. Y ante eso es muy difícil luchar, porque al alcalde lo que le interesa, bien interesado, es que vengan dineros a su pueblo, que lleguen fondos a su ciudad, independientemente de la vía, por la especulación urbanística, por la gestión del suelo, por las subvenciones que le dan de Europa. Yo creo que una de las cosas que hicimos bien en el proyecto, en este caso, fue hacer un buen proyecto e ir incorporando, porque es un ayuntamiento, aunque ya lo habéis visto, un ayuntamiento pues chico como los de Bilbao, potente, son menos que nadie, pero han recibido fondos de todos sitios, del Ministerio de Cultura, el 1% cultural, de la Junta de Andalucía, de Bruselas, tal. Y lo que han ido es
¿Qué queréis? ¿Esto? Pues yo te lo pongo en el papel, pero después lo aplico a mi proyecto. Yo creo que esa es la la más importante cuestión de este caso, que hemos puesto el acento en la implementación, no en el diseño. El diseño es muy importante, pero lo que ocurre en la realidad, lo que comentaba el compañero, es lo realmente importante. Gracias.